la firma Olarte Moure, firma especialista en propiedad intelectual y derecho de los mercados. Como decía, voy a hacer una corta presentación de las personas que van a ser parte del conversatorio. Nuestro invitado especial, el señor Francisco Betancourt, más de 15 años de experiencia intercultural. Ha trabajado para importantes multinacionales en desarrollo de clientes, en ventas, desarrollo de producto, de nuevos negocios en Japón, Corea y Singapur, entre otros países del sudeste asiático. Experto en cadena logística, en suministro, comercio exterior y transformación digital. Bienvenido, Francisco, y muchas gracias por acompañarnos esta noche, Gracias en tu mañana. a ti, Sandra. Muchas gracias. Gracias. Carlos Parra, que se encuentra también en Japón, como decía, es abogado, especialista en propiedad intelectual, socio de la compañía, gerente para la oficina de Asia, más de 20 años de experiencia y vivencia intercultural viviendo en Japón. Gracias, Carlos, por estar aquí y compartir todas esas experiencias con nosotros. Gracias, Sandra. Un saludo a Camilo, a Francisco y a todas las personas que nos quieren acompañar. Muy divertido estar aquí para hablar con ustedes. Camilo Pérez, consultor, negociador internacional con amplia experiencia en temas internacionales, director del Centro de Estudios Globales de la Universidad de AFIT. Camilo, muchísimas gracias por estar presente. Sandra, muchas gracias y bueno, un saludo muy especial también a Carlos y a Francisco que nos acompañan en este espacio. Qué bueno tener esta oportunidad de conversar aquí entre colegas. Y así es, como decía Camilo, este es un conversatorio. Invitamos a todos los participantes, si bien no es posible, la plataforma no nos permite abrir espacio para que hablen. Estamos monitoreando, pueden levantar la mano, pueden hacer todas las preguntas, aportes, comentarios, súper bienvenidos para hacer de este conversatorio un momento especial de intercambio de ideas y experiencias. Bueno, los dejo entonces para que Camilo inicie el conversatorio y estoy atenta a las personas que quieran participar. Muchas gracias, Sandra, y bueno, pues reitero el agradecimiento al Olarte Moure y a las personas que nos acompañan, a Francisco, a Carlos y por supuesto a todas las personas que están conectadas. Qué bueno tener este espacio para conversar sobre Asia y sobre todas esas oportunidades que tenemos haciendo negocios con ellos, pero también sobre esas cosas que deberíamos saber, porque muchas veces cuando pensamos en Asia, digamos que hay dos tipos de personas. Hay los que piensan en Asia y de una empiezan a pensar en todo lo que se puede hacer y en todos los negocios y en pues cómo se pueden transformar eso en oportunidades reales. Pero también hay otras personas con las que conversamos y nos dicen, qué miedo Asia. Yo tengo unas imágenes de Asia que honestamente me dan miedo. Entonces, pues queremos en este espacio conversar sobre varios temas de forma muy transversal, sobre pues cómo ha sido nuestra experiencia como académicos, como empresarios, como personas viviendo en Asia, cómo es esa visión ya sí desde nuestro mundo real de cómo ha sido esa experiencia de hacer negocios con Asia, de interactuar con Asia. Entonces, pues creo que eso nos va a dar ahí una perspectiva desde los aspectos culturales, pero también en términos de pues esos elementos que debemos tener en cuenta para materializar negocios cuando estamos haciendo pues negocios con Asia, perdón la redundancia. Pero también yo creo que hacer mucho énfasis en esas diferencias, y es que hay muchas Asias. La imagen que tenemos de una negociación o de una interacción con alguien en China, pues no necesariamente corresponde a lo que sea la experiencia de negociar o de interactuar con alguien con Japón o con Corea o con Sudeste de Asia. Entonces creo que es parte de ese ejercicio que queremos pues invitarlos a hacer y que nosotros mismos pues desde nuestras experiencias queremos compartir con ustedes. Arranco por darles un poco de ese contexto de por qué es importante conversar ahorita de negocios con Asia. Por mucho tiempo Colombia tuvo su comercio exterior y en general su economía de espaldas al Pacífico. Y solo ha sido en los últimos 10, 15 años, pues precisamente como resultado de esa transformación económica y social tan impresionante que ha tenido Asia,
con toda esta emergencia de China principalmente, pero no solo de China, sino de muchos de estos mercados asiáticos, que hemos empezado a interesarnos y digamos que ese interés pues se dio inicialmente a un nivel empresarial y digamos que un poco detrás de eso vino también una serie de iniciativas desde el gobierno. Y ya hoy, pasados esos 10 o esos 15 años, pues Asia es un socio importante para Colombia. Pero hay todavía unos retos en esa relación y pues quería tocar un poquito sobre eso. Ya como región, Asia es nuestro segundo destino de exportaciones y también es nuestro segundo destino de importaciones, es decir, le estamos vendiendo mucho a los países asiáticos y también estamos importando muchísimo de los países asiáticos. De hecho, importamos mucho más de lo que exportamos. Entonces, ahí hay un primer reto, un primer desafío que como empresarios en Colombia tenemos. Hey, ¿cómo podemos venderle muchos más productos o muchos más servicios a estos mercados asiáticos? Entonces, creo que eso es algo que vale la pena que tengamos en el radar. También hay que tener en cuenta que si bien ha habido un proceso bastante bonito de diversificación de las exportaciones, tanto de bienes como de servicios al Asia, es también una realidad que todavía siguen muy concentradas en lo que llamamos materias primas. Gran parte está en petróleo, está en carbón y está en café, pero sobre todo en granos de café. Apenas hay unos rubros en ese café que tiene una transformación, que tiene un valor agregado. Entonces, sigue muy concentrado en esos rubros, pero empieza a haber también unos casos de éxitos de verdad muy inspiradores en otros productos y en otros servicios. Empieza a haber casos, pues a partir de varios productos del agro, que cada vez tienen más mercados en Asia, no solo porque hay una demanda de estos productos, la mayoría de los países de Asia son importadores netos de alimentos, sino porque también hemos ido haciendo esa tarea de entender los mercados asiáticos, de saber no solo cuáles son esos productos que le interesan a los consumidores en Asia, sino también cómo tenemos que mercadear esos productos, cuáles son esos canales que tenemos que usar. Entonces empieza a haber unos casos muy inspiradores, pues ya les decía, en el agro, con exportaciones crecientes de frutas, entre ellas, por ejemplo, el caso del aguacate, pero también de las flores. Pero más allá de eso, empieza también uno a ver casos de éxito en otras industrias. Empieza a ver casos en, por ejemplo, todo el tema de textiles y confecciones con productos de alto valor agregado. Empieza a ver algunos de estos unicornios colombianos. Piensen en el caso de Rappi, que tiene una inversión importante por parte de Japón, pero también muchas de estas otras empresas de base tecnológica colombianas que empiezan a identificar en Asia pues unos potenciales no solo mercados, sino también unos potenciales aliados. Y ahí me voy a otro tema que yo creo que vale la pena tener en el radar, irlo conectándolo con la conversación que vamos a tener de por qué es importante tener a Asia en el radar, y es el tema de inversión. Hoy, varios países asiáticos están no solo entre los mayores receptores de inversión, siguen siendo unos destinos muy atractivos para las empresas que quieren invertir en Asia. ¿Por qué? Porque pues son mercados, en muchos casos, donde hay un crecimiento importante de la clase media, donde hay unas oportunidades todavía muy sustantivas en términos de manos de obra en algunos casos o de incentivos para ciertas industrias. Pero, digamos, eso no es tan nuevo. Lo que realmente sí es un fenómeno un poco más reciente y en lo que me gustaría que también pensáramos es estas empresas asiáticas, estos países asiáticos en los últimos 10, 15 años han empezado también ellas mismas un periodo de expansión internacional. Y ahora muchos países asiáticos son también grandes inversionistas a nivel global. Entonces, cuando estamos pensando en negocios en Asia, pues sí, hay un modo de internacionalización que tiene que ver con el comercio, pero también hay un elemento de atracción de inversión. Entonces yo creo que vale también pensar en Asia como un origen de potenciales inversionistas para nuestras empresas, para nuestros negocios. Japón por mucho tiempo viene invirtiendo en América Latina, digamos, es un socio ya muy consolidado, pero hemos visto un creciente interés
por inversionistas en China, por inversionistas en Corea, por inversionistas en Singapur, que empiezan a ponerle el ojo a la región. Entonces creo que ese es otro tema en el que, pues, digamos, es válida esa respuesta de por qué para nosotros como empresarios o como académicos en Colombia o en general, como público, es importante pensar en Asia. Y quizás quisiera dejar una tercera reflexión o un tercer campo en el que es importante pensar en Asia, y es precisamente esa otra dimensión de la internacionalización, es el talento humano. Muchas veces, y lo vamos a ver en esta conversación con Francisco y con Carlos, muchas veces podemos tener productos muy buenos, servicios geniales, pero si no tenemos ese talento humano que sabe no solo la parte operativa de cómo exportar ese servicio o ese producto, sino que también tiene un conocimiento de esa cultura del mercado, de los canales, que tiene esas conexiones en Asia, va a ser muy difícil materializar esas oportunidades. Entonces, pues uno de los desafíos, pero también una de las cosas más bonitas de hacer negocios con Asia es esas redes que se tejen. Y creo que eso es parte de lo que pues queremos conversar, de la importancia de esas redes y cómo pues a través de plataformas, de acercarse a empresarios que ya están haciendo negocios con Asia, se pueden tejer esas redes. Entonces, me gustaría dejar esa reflexión para arrancar ya sí con nuestros protagonistas, porque como lo decía Sandra, pues tanto Francisco como Carlos están ahora mismo en Japón, entonces ellos pues nos pueden contar desde su vivencia, seguramente desde muchísimas cosas que les han pasado, pues algunos de estos elementos. Y me gustaría que arrancáramos por el tema de cultura, si están de acuerdo. Me gustaría que conversáramos un poco sobre esas diferencias culturales que ustedes han observado entre América Latina, que la conocemos muy bien, y el Asia. Y un poco esas diferencias culturales, cómo pueden llegar a impactar la forma como hacemos negocios con ellos. No sé si quizás Francisco, tú quieras iniciar. Sí, Camilo, muchas gracias una vez más. Y un punto importante, y luego le paso la palabra a Carlos para que nos cuente un poco más acerca de experiencias culturales. Pero Camilo, tú tocaste un punto muy importante que son los bloques culturales dentro de Asia. Asia no es monolítica, Asia no es una sola Asia. Asia está dividida en 5 o 6 grandes partes que en la mayoría de las empresas a nivel mundial, yo he trabajado en compañías como Schenker, como Maersk, compañías globales, CMA CGM, todas estas grandes navieras y compañías de transporte, y la división es más o menos la misma, con pequeñas diferencias aquí y allá, pero está dividida en 6 pedazos. Y los 6 pedazos comienzan por China, lo que las compañías llaman la Gran China, que es China, Taiwán, Hong Kong. Claro que hay debates políticos y debates, digamos, de principios, pero así se hace la división en este momento. China, todo lo que se llama China más Taiwán más Hong Kong está en un área. La otra área es Corea y Japón, por yo diría las similitudes y las diferencias culturales al mismo tiempo, pero sobre todo por el avance tecnológico de los dos países. Los dos países se parecen bastante cuando estamos hablando de tecnología. Luego vienen el bloque de los que están más o menos afuera de todo, que es Indonesia y Filipinas. Algunas compañías regrupan Indonesia con el área de Malasia y Singapur, por ejemplo, pero Indonesia y Filipinas son un poco los electrones libres, digámoslo así, nivel cultural y nivel geográfico, porque hay una gran distancia. Estos son países archipiélagos, ambos, y están un poco separados del resto del continente por océanos. Como estaba diciendo también Singapur y Malasia. Singapur y Malasia se pone junto por geografía, y porque Singapur era parte de Malasia en el pasado, se separó, se independizó y creció de una manera impresionante. Y es un caso muy interesante ver los dos países adjuntos geográficamente, porque son países vecinos, pero la diferencia cultural es radical. Cuando viene la manera de pensar, la manera de hacer negocios entre Singapur y Malasia es muy, muy diferente. Y Singapur en este momento, siendo una fracción del territorio malasio, es consultante de Malasia e incluso de China en este momento, cómo hacer negocios. Entonces, Singapur, podemos hablar de Singapur 2, 3, 4 horas sin ningún problema, siendo un pequeño país de 5 millones de personas.
Y la otra, el otro gran bloque es lo que se llama en este momento el área Mekong. Es un nuevo nombre, antes se llamaba Sudeste Asiático, los nombres cambian, pero el principio continúa siendo el mismo. Es toda el área de Tailandia, Vietnam, Myanmar, Laos y Camboya. Esta área en este momento está creando gran debate porque hay compañías que quieren irse de China por principios o por cómo se trató la pandemia, pero es imposible irse de China totalmente, eso porque por tamaño, por población, por diferentes razones, por tecnología, pero es como el plan B en este momento. Toda esta área de Tailandia, Vietnam, Myanmar, Laos y Camboya, ¿cómo podríamos diversificar la cadena de producción en este momento? Y el otro gran pedazo, que no sé si queremos tocar del tema, si es necesario lo podemos hacer, es India, Bangladesh y Pakistán, o el Gran India. Parecido al sistema del que hablamos en el Gran China. India, Pakistán y Bangladesh, sobre todo India, estamos hablando en este momento que los 2020 y hasta el 2030 va a ser la década de India. Entonces es muy importante para Colombia, por ejemplo, para los inversionistas o los empresarios latinoamericanos, tener India constantemente en el radar también. Eso quería decir acerca de los bloques. Carlos, si quiere añadir algo más acerca del contexto cultural. Eso que usted cuenta es bien interesante y me hace acordar de las oportunidades que he tenido yo de interactuar con empresarios de diferentes partes de las que usted acaba de mencionar, y cómo la forma de aproximarnos a ellos cambia en la manera como uno se comunica con ellos. Y al final del día, y lo hemos conversado creo que varias veces, hacer negocios es un proceso de comunicación. Y si uno aborda un proceso de comunicación con mi cultura y piensa que los demás se tienen que aprender de mi cultura, uno puede encontrarse con choques muy complicados y muy difíciles de manejar, y en ocasiones inclusive pueden ser ofensivos. Y no sé si le ha pasado a usted y a Camilo, pero a mí sí me ha pasado, mi colombiano se me sale. Y no porque yo deje de ser colombiano, voy a ser colombiano toda mi existencia, sino porque a veces se sale el colombiano, y lo que para nosotros es normal en Colombia, en otros países, en esos países es distinto, se ve distinto, se aprecia distinto, y a veces uno termina, en vez de agradar, termina dando una cachetada a la gente con la que está al frente, y uno no se da cuenta, y se da cuenta al final del día cuando uno dice, no, pero ¿y ese colombiano qué? ¿Qué hace por aquí? Ese mosco en leche, ¿qué? Y uno dice, pero ¿yo qué hice de malo? ¿Dónde cometí el error? Y eso creo que, y un poco retomando las palabras de Camilo, creo que es muy importante, porque ese contexto cultural nos permite a nosotros crear una buena impresión y generar conversaciones mucho más sofisticadas y mucho más avanzadas, o puede cortar la comunicación, cortar la relación, y eventualmente, inclusive como decía Camilo, si uno tiene un producto espectacular, un servicio extraordinario, uno es la supercompañía, no le ponen cuidado. Y aquí me ha pasado varias veces con clientes míos en donde la gente simplemente dice, ¿sabe qué? Yo no quiero hacer negocios con usted, no porque su compañía no sea buena, sino porque usted no me cayó bien, o que no supo comunicarse, no supo generar esa empatía. Y ustedes y yo sabemos muy bien, para los que conocen este tema, que el tema de empatía es muy importante para hacer negocios. O sea, yo no hago negocios con alguien que me cae mal. Si alguien me cae mal, es altamente probable que yo no quiera hacer negocios. Y a mí me ha pasado muchísimas veces que uno transfiere su cultura a la cultura, y uno está visitando otro país, y las cosas son distintas. Y es muy chévere la visión que hace Francisco, porque una cosa, cuando estamos aquí en Japón y uno viaja a India, eso es como viajar a otra dimensión. O sea, eso es como que viaje a otro país, a otro planeta. Es una cosa completamente distinta. Y creo que a Francisco le ha pasado muchísimas veces, porque Francisco viaja con mucha frecuencia por todo Asia, pero a mí me ha pasado las pocas veces que he tenido la oportunidad de interactuar, como que uno llega al aeropuerto y dice, un momentico, llegué al aeropuerto de India, o llegué al aeropuerto de Changi en Singapur, o llegué a China, hermano, dése cuenta que esta cosa es bien clara, es distinta. No se ponga a darle abrazos a todo el mundo y besos a todo el mundo, porque de pronto termina embarrándola. Si usted llega a Corea y empieza a darle besos y abrazos a todo el mundo, seguramente las coreanas lo van a meter en la cárcel.
Y no porque usted sea malo o porque sea un acosador, sino porque ya de pronto no se aprecia tanto como lo apreciamos nosotros en Colombia el tema del contacto físico y la aproximación. Entonces, y no sé si Francesco vale la pena contar algunas anécdotas al respecto. Yo tengo varias, pero me parece que como bonito, Camilo, no sé si te parece, cantemos un poquito esas anécdotas, porque a mí me han pasado unas que, Ave María, cada vez que la cuento digo, pero a mí cómo me pasa eso, me pasa por bruto. Y creo que esa conversación de hoy es básicamente para eso, para contarles a ustedes cosas que nos han pasado a Francisco, a mí y a Camilo, que seguramente espero que no les pasen a ustedes cuando hagan negocios en esos bloques que Francisco acaba de mencionar, en esos antecedentes que Camilo acaba de mencionar. Y un artículo que yo leí muy recientemente, que es muy interesante, que comparaba cómo el tema de la educación y el tema de cómo ellos saben mucho de nosotros y nosotros no sabemos nada de ellos para hacer negocios, ha sido una ventaja competitiva importantísima de los asiáticos versus los norteamericanos, a pesar de que en la Segunda Guerra Mundial estamos básicamente en el mismo nivel, inclusive Latinoamérica estaba por encima en nivel de desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, pero aún así, durante 50 años, simplemente los asiáticos nos dieron la vuelta. Y ahora tenemos a India, China, Corea, Japón, Vietnam, haciendo un acuerdo espectacular, y nosotros creo que podemos crecer muchísimo ahí. Entonces, no sé si esto vale la pena que compartamos un poquito de anécdotas aquí al respecto, que yo no tengo problema contarles a ustedes cosas vergonzosas que me han pasado. ¿Quieren? Yo arranco Carlos, por contarles una. Dale. perdón, bueno, es que aquí voy a lugar la pregunta con lo que acabaste de decir. Janet pregunta, ¿creen que el mercado asiático esté familiarizado con la cultura de América Latina o nosotros somos los que tenemos que adaptarnos primero a la cultura del asiático? ¿Respondo, Camilo? Sí, dale si quieres, por supuesto. Desde mi punto de vista, yo creo que la respuesta es casi nada. Hay pocos, digámoslo así, bolsillos o nichos de gente que se interesa por la cultura latinoamericana, sobre todo la lengua castellana. Pero acá usted le pregunta a un japonés o a un coreano, digamos clase media, que no un erudito o cosas por el estilo, que localicen Colombia o localicen Venezuela o localicen, no sé, cualquier país latinoamericano, Paraguay en un mapa, no lo pueden hacer, comenzando por ahí. No es porque la gente sea falte de cultura o falte de lo que sea, de conocimiento, simplemente que la distancia es mucha y no ha habido esta oportunidad de hacer negocios o de intercambios culturales con Latinoamérica. Entonces, Janet, la respuesta desde mi punto de vista, por ejemplo, es un gran no. Habría que enseñarles, habría que discutir, y eso toma muchísimo tiempo, explicar de dónde uno viene, cómo es la cultura, cómo se comunica. Toma tiempo y toma esfuerzo, pero vale la pena. Y hay una gran laguna de conocimiento acerca de Latinoamérica acá, lo que significa al mismo tiempo que hay una gran oportunidad de expansión. Carlos. Pues para contestar la pregunta, yo quiero contarles una anécdota. Una anécdota. Cuando la primera vez que yo llegué aquí a Japón, yo estoy casada con mi esposa es japonesa. Entonces fui a conocer a la familia de mi esposa. Y ese día supe que el papá de mi esposa, el señor Satoru, como decía Francisco, no tenía ni idea de dónde iba a Colombia. Colombia, ¿y eso dónde queda? Y usted se casó con un colombiano. ¿Y quién es, señor? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su background? ¿Cuál es su grado cultural? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos nosotros? Y el señor se fue para la biblioteca, literalmente la biblioteca, a un mapamundi, como lo llamamos anteriormente, a ubicar dónde queda Colombia. Y para la época que yo vine acá, y eso creo que va muy al lugar de lo que Francisco estaba mencionando, y estoy seguro que Camilo tiene mucho que decir al respecto, porque eso lo he vivido en carne propia. En esa época que yo llegué acá, eran más o menos como al inicio del año de este siglo, en el 2000, más o menos 2001. Y para esa época, pues, tenemos una fama muy complicada nosotros en el mundo, por las noticias que ustedes y yo conocemos mejor que yo, que no vale la pena repetir, pero que no podemos esconder con el dedo. O sea, nosotros somos famosos por una gran cantidad de cosas, violencia, drogas y demás. Entonces, este señor está diciendo, pero ¿usted cómo se casó con un colombiano que viene de un país que tiene todas esas vainas, todos esos problemas, que tiene esa fama tan complicada y tan maluca? Y parte de lo que Francisco decía, que me parece muy importante, es uno cómo ayuda a transmitir
dos mensajes creo que son claros. Uno, yo no soy eso que el estereotipo dice, le dice a usted que le dicen las noticias que somos los colombianos. Y dos, yo tengo la capacidad para poder transmitirle, educarlo, mejorar su comprensión de lo que somos en Latinoamérica, que tenemos la capacidad para interactuar con ustedes de manera inteligente. Estamos al mismo nivel, estamos a un nivel distinto, diferente, pero creo que es muy clave. Y por eso que yo creo que lo que Camilo decía al principio del esfuerzo académico de poder intercambiar saberes y conocimientos es extremadamente importante. Y este conversatorio creo que es un poquito eso, es como vencemos esos miedos, vencemos esos mitos, cómo los abordamos, abrimos el closet y nos miramos a nosotros mismos, qué nos falta, en dónde estamos y cómo avanzamos en ese proceso, y creo que eso es supremamente clave. Entonces, no sé, Camilo, si tienes ahí comentarios. Sí, me quiero pegar de tu anécdota del mapa, porque es precisamente un ejercicio que hago con mis estudiantes la primera clase, y es que les cambio el mapa. Estamos acostumbrados como colombianos a pensar en un mapa que está centrado ¿en dónde? En el meridiano de Greenwich, en el Atlántico. Y yo me llevo siempre mi mapa donde es centrado en el Pacífico y donde ya Asia no es una cosa por allá lejos, sino que son nuestros vecinos del lado izquierdo del mapa. Y yo creo que es un ejercicio importante cambiar ese mapa. Creo que poco a poco las generaciones más jóvenes empiezan a tener mucha más conciencia sobre Asia. Y eso debemos agradecérselo pues no solo a la globalización, sino también pues a todo este furor que hay en torno pues como a los productos asiáticos, al anime, pero también al K-pop, a toda esta industria que ha generado esa mayor sensibilidad, pero pues todavía falta cambiar ese mapa, no ver a Asia como algo por allá lejos, sino como algo que pues si usted lo mira desde la perspectiva del Pacífico, son sus vecinos. Entonces creo que ese es un ejercicio bonito y que es algo que como empresarios tenemos que hacer, pues cambiar ese mapa. Y volviendo sobre el tema cultural, yo tuve la oportunidad de estar trabajando en Corea en un tiempo, y en este trabajo tenía pues mucho la oportunidad de acompañar a empresarios colombianos que iban a reunirse con potenciales socios en Corea para que fueran pues sus proveedores. Y había una práctica bastante común por parte de los coreanos que a mí me causaba pues mucha gracia. La mayoría de las veces, de 9 de cada 10 invitaciones a comer, era comer un plato que se llama sannaki, que es el pulpo bebé que pues está muy fresco, entonces todavía se mueve. Los tentáculos todavía se mueven cuando te lo estás comiendo. Eso obviamente pues es un choque cultural grande, pero más que el choque cultural, lo que interesante era ver cómo, de cierto modo, los coreanos usaban eso como una suerte de test para ver, hey, qué tan abierto estaba esta persona a interactuar con ellos, digamos, a aceptar su cultura, a retarse, a comprenderla. Y había unos empresarios que de entrada decían, no, yo no como eso. Y había otros que hacían el esfuerzo y pues casi que les puedo decir que había una correlación bien fuerte entre los que hacían el esfuerzo y lograban hacer negocios que en cambio los que decían de entrada no, ya pues a veces prosperaban los negocios, pero muchas veces ya eso era un indicador de que por ahí no iba la cosa. Entonces un poco el mensaje que les quiero dar es que pues con una cultura o con unas culturas tan distintas como son las asiáticas, nos toca ser muy abiertos, nos toca llegar con una mentalidad muy dispuesta a tratar nuevas cosas, a ver que quizás la forma de hacer negocios es distinta, que no podemos esperar cerrar un contrato a la primera sentada, sino que toca trabajarle un poquito más a esa relación. Yo creo que son cosas que uno se va dando cuenta con el tiempo, pero pues que pues es chévere poderlas compartir con ustedes a partir de lo que nos ha tocado a nosotros.
Veo, Sandra, otra vez Bien. tienes una pregunta. Bueno, una pregunta para Francisco. Como especialista en desarrollo de nuevos clientes y aliados y partners, entendiendo que pues, la cultura asiática es tan jerárquica, ¿cómo haces para penetrar y llegar a contactar un potencial partner, un potencial aliado estratégico? En tu experiencia, ¿cómo ves Y que es el mejor camino? Sandra, el mejor camino es buscar. Para contactar un partner hay que, y es como decirlo, el caso de la matrushka, de la muñeca rusa. Hay que conocer a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Es la manera más fácil acá en Asia. Y una vez más, depende de los diferentes países, pero por ejemplo, el approach, ¿cómo se dice? El acercamiento directo no funciona mucho acá, Sandra. Es más de conexiones, de tener una red de personas que uno ya conoce gracias a la experiencia, gracias a haber trabajado un cierto tiempo en el país, que pueden hacer la presentación. Yo ya tengo 40 años, Sandra, y yo hago lo que creo que en todas partes se conoce como coaching a personas más jóvenes, incluso extranjeros que vienen acá a Japón o a Asia a trabajar. Y yo lo primero que les recomiendo es conseguir un trabajo en lo que sea, no, incluso si son ingenieros y tienen que trabajar, no sé, en algo que se acerque a la ingeniería, pero que no sea ingeniería pura, que puede ser con documentación, puede ser con procesos, puede ser con operaciones, puede ser con aduanas, por ejemplo, pero que les pueda dar un paso para acercarse a donde quieren ir. El acercamiento directo no funciona o no funciona en la gran mayoría de los casos. Hay que conseguir ese escalón que lo lleve a uno hasta allá, Sandra. Así es. De hecho, Muchas gracias. mandarín hay un concepto que se llama el guanchi, que es básicamente eso, esa red de conexiones personales. Seguramente Japón tiene su propia versión. Sí, sí, claro que podríamos, una vez más, el tema se abre muchísimo. Nivel cultural. Hablemos de nivel cultural en Japón, por ejemplo. Lo que decía Carlos antes, el acercamiento físico es muy mal visto en Japón, en los negocios. Entonces siempre hay una distancia entre las dos personas, siempre, no se hace ¿cómo se dice? El handshake. Cerrar la mano a la gente no se acostumbra, es simplemente venias a cierto tiempo de distancias. Y esto es similar en Corea, claro que en Corea es un poco más, digámoslo, más sencillo, menos ritualístico, y en China es mucho más americanizado en este momento, pero ha sido un proceso que ha tomado décadas, si no cientos de años. Sobre todo en estos tres países, ese bagaje cultural viene de la parte, ese bagaje ritualístico viene de la parte del budismo. Porque en budismo budismo y confucianismo en China, todo tiene reglas, todo tiene pasos a seguir para llegar a esa conclusión. En Japón, Carlos podrá hablar de eso. Para cambiar una carta de visita, por ejemplo, es todo un ritual. Para conocer a la persona por la primera vez, toma 5 o 10 minutos únicamente. ¿Dónde se va uno a sentar? ¿Cómo va a cambiar las cartas? ¿Cuántos grados se tiene uno que inclinar? Y son cosas que hay que respetar. Lo que usted está diciendo acerca de Corea, Camilo, cada país de Asia es fácil conseguir los libros, el material que le dice a uno, esta es la cultura del país, al menos lea esto antes de comenzar. Yo cuando empecé a trabajar con Corea hace 4 años, esto fue lo primero que leí, que es el manual por excelencia de Corea, que cuenta la historia de Corea, la historia cultural, cómo el chamanismo y el budismo influencian los negocios, por ejemplo. Y son cosas, es tiempo que uno lo hace una vez, pero va a repercutir por el resto de la vida de los negocios de uno acá en Asia. La parte cultural es fundamental. En Singapur, por ejemplo, estamos hablando, es un país de 5 millones de personas con 1 millón de extranjeros, pero los 4 millones restantes están divididos en 3 clases de personas o en 3, digamos, orígenes de personas. Está la parte india o tamil, está la parte pura, que ellos se llaman los puros singaporeanos, que son chinos, y está la parte malé o que viene de Malasia, que son musulmanes. Entonces son 3 culturas bastante diferentes, 3 razas que uno distingue, ok, estos son los singapureanos chinos, estos son los singapureanos malé y estos son los singapureanos tamil. Es muy fácil de distinguir, pero ellos todos son de Singapur. En Japón es el caso contrario, es una cultura casi 100%
japonesa o pura, digámoslo así. Corea muy similar, China muy similar. En Tailandia, cuando uno va a Tailandia, hablando una vez más de aspectos culturales y físicos, los colombianos o los latinoamericanos tenemos tendencia a abrazar, tocar a la gente, tocar a los niños. En Tailandia usted le toca la cabeza a alguien, sobre todo a un niño, es un insulto mayor porque la cabeza es el centro de Dios para los tailandeses en budismo. Entonces usted insulta a Dios si le toca la cabeza a alguien, por ejemplo. Son pasos en falso que uno hace y que es muy difícil corregir. Por eso yo lo primero que podría decir es, antes de comenzar a hacer negocios, infórmese, lea un pequeño libro acerca de la cultura, qué es lo más importante respetar en cada uno de estos países. Carlos, Camilo. No, yo estoy completamente con Francisco y con Camilo. Yo solamente quería hacerles una recomendación a los que están escuchando. Los invitamos a nuestro curso Doing Business en Asia, que estamos haciendo con la Universidad FIT, exactamente para hablar de eso que Francisco está conversando. Cómo tener esa primera introducción, esa primera aproximación, esa primera preparación básica de lo que significa hacer negocios con Asia. Y un poquito tomando la pregunta que es muy importante, yo coincido completamente con la respuesta de Francisco. Cuando yo llegué aquí por primera vez a Japón y me pusieron en el arte mobre el trabajo de vaya usted ahora a negocios con Asia. Y eso era como, vaya usted allí a Firavito, vaya a hacer negocios. Es una vaina completamente distinta. ¿Qué es lo primero que hice yo? Así como lo acaba de decir Francisco, es irme donde las personas que yo conocía, amigos, para que me hicieran el triángulo, para presentarme a otro, para que este me presentara a otro, me presentara a otro. Y una cosa muy simpática que creo que Camilo tocó muy bien, y es un punto en donde uno creo que uno empieza a generar una conexión de negocios, es cuando uno logra crear alguna clase de relacionamiento personal. Y curiosamente creo que funciona que creo que en toda Asia, la cena, la comida es extremadamente importante para hacer negocios. Pero importantísimo. O sea, si usted no termina, si su negocio, si su conversación con un asiático termina únicamente en la oficina y no pasa a comidita y no pasa a tomarse un traguito, seguramente le va a ir menos bien o se va a tomar muchísimo más trabajo, mucho más tiempo, porque la relación personal con quien usted termina contactando, conversando y a quien le interesa habitualmente acercarse es muy importante en este lado del mundo para que hagan, para hacer buenos negocios. Y ahí, en esa parte, cuando uno se toma un par de cervecitas, cuando se toma un par de whiskycitos, cuando ya ha comido algo, y como dice Camilo, están persiguiendo al pulpito para ver dónde carajo cómo lo consigue uno. Y a mí me pasó en China la primera vez que yo fui, la gente le trae uno comida para ver uno qué cara hace, y se divierten como monos cuando uno ve esa cara así como rara, como diciendo, uy, pero ¿eso qué es? Porque eso no es nuestra comida. No estamos acostumbrados a cómo luce, a cómo se ve, a cómo se presenta. Aquí en Japón la comida corrientemente está lindamente presentada, pero en otros países del mundo puede no ser así. A mí me tocó ir a comer en Singapur, en la calle, ahí a lo que llaman una plaza de mercado, que bonito no tiene nada, pero la comida es espectacular, delicioso, y la gente lo lleva a uno allá única y exclusivamente por el privilegio de llevarlo a usted allá y salir de la relación personal con usted. Entonces, esa parte creo que es extremadamente importante tomar en cuenta en temas culturales. La comida es cultural. Y un poco lo que, retomando un poquito las palabras de Francisco, leer sobre la cultura es muy importante. Por favor, también esa apertura, esa posibilidad a eventualmente probar cosas que ustedes no conocen. Si yo me imagino la cara de Camilo cuando digo pulpito que se está moviendo por toda la mesa y hay que cogerlo para comerme esa vaina y que me meterlo en la boca. Esa cosa está viva. Yo como meto eso en la boca viva. Aquí me ha pasado que la gente me ha dicho sushi. De verdad, usted come pescado crudo, está loco. El pescado se cocina. O come arroz sin sal y sin aceite y sin ajito. No, pero ¿cómo se come esa cosa? Pues el arroz aquí se come sin nada de esas vainas. Y nosotros estamos acostumbrados a ponerle aceitico y celecita y cilantro y cebolla. Y yo no sé qué más cosas le ponemos al arroz. Aquí el arroz se come distinto. Esa apertura esa sensibilidad para poder explorar esas otras vías
es muy importante para establecer negocios, para hacer las relaciones personales, para poder hacer conexiones. Y a mí me costó muchísimo tiempo, muchísimo trabajo tener esa apertura mental y esa apertura de estómago para poder acompañar esas cenas y esas oportunidades de establecer relaciones personales con quien yo quería hacer negocios. Gracias, Carlos. Creo que Sandra nos tiene otra pregunta. Sí, bueno, animo a la audiencia para que participe y siga haciendo sus preguntas. Natalia Álvarez nos dice, para las nuevas generaciones que inician en el gran mundo del derecho y les apasiona Asia, como es mi caso, ¿cuál sería su consejo para perfilar un trabajo, el cual mantenga negocios con Asia y te permitan crecer? Carlos, ¿quieres empezar? Pues mira, Natalia, gracias por tu pregunta. Y esa pregunta que yo he contestado, yo soy abogado, que he contestado en muchas oportunidades cuando me he aproximado. Yo soy profesor también de la Universidad Externado, y algunas personas me preguntan a mí exactamente eso que tú acabas de decir. Porque nosotros abogados hemos hecho como que ese acuerdo global en donde yo soy abogado de un país y si alguien más extranjero quiere ir a mi mercado, yo le pongo todas las barreras para que no entre a ese mercado. Y los abogados nos preciamos de que somos abogados de un país específico y tenemos una licencia para practicar derecho únicamente en ese país. Pero yo te lo digo con mi experiencia siendo abogado colombiano que trabaja en Japón. Y es que hay dos cosas que me parecen supremamente claves. Uno, que tengas la apertura mental para entender que el derecho no es únicamente de un solo país, sino que virtualmente el derecho se cruza fronteras y hay muchísimas áreas del derecho que cruzan fronteras permanentemente. Y creo que Camilo acaba de mencionar muy bien, es esa perspectiva global de entender el mundo y entender Asia te permite entender que hay muchos temas que son comunes en muchas jurisdicciones del mundo, particularmente en Asia, inclusive con nosotros los colombianos, y que vale la pena eventualmente aproximarnos. Mi forma de aproximarme a eso es propiedad intelectual. Para mí, propiedad intelectual cruza muchas fronteras y cruza muchas áreas, muchas líneas y muchos saberes. Y el segundo punto que creo que es supremamente clave es respetar las diferencias en normas y en prácticas que tenemos en los diferentes países y entenderlas cómo funcionan. Y creo que eso es muy importante y espero que en el curso que estamos coordinando para a finales de este mes con la Universidad de FIT podamos explorar un poquito más en detalle ese tema que creo que es muy importante porque te permite a ti, siendo una abogada colombiana, eventualmente poder practicar tu conocimiento y tu saber en Asia. Y créeme, que te lo digo yo con todo, aquí necesitan entender mejor cómo funcionan los sistemas legales en Latinoamérica. Y creo que los mejores que podemos traer ese mensaje son otros abogados latinoamericanos que venimos aquí a contarle al mundo, a contar a los asiáticos cómo funcionan las cosas en Latinoamérica, cómo se pueden hacer las cosas mejor en Latinoamérica, para hacer una cosa que creo que a mí me tocaba muy bien, cómo hacemos mejores negocios, cómo hacemos mejores cosas, cómo logramos superar esas barreras técnicas, jurídicas, legales, que pueden ser un obstáculo importantísimo para que uno pueda avanzar hacia negocios, y al contrario, cómo uno puede orientar a los empresarios colombianos a que ojalá no se metan en líos sin problemas aquí ofreciendo cosas que no hacen. Déjame poner un solo ejemplo, y yo sé que Camilo sé que se habla como loco, pero un solo ejemplo. Nosotros estamos trabajando una tecnología de reciclaje de plástico para transformar en energía. Y en Colombia las regulaciones al respecto existen, no son muy complicadas. Aquí en Japón, por ejemplo, para poner solamente un ejemplo, la regulación sobre eso es muy importante si tú eres reciclador, si tú eres una persona que trata residuos industriales, si tú quieres tener una planta, si tú ofreces servicio, si solamente ofreces consultoría, dependiendo de qué estás puesto oferta de valor, cambia la regulación. Y créeme que la regulación, como Francisco lo mencionó anteriormente, aquí en Japón es, Dios mío bendito, extensa, intensa y profunda. Puede llegar a ser extremadamente complicada. Dispositivos médicos pasa exactamente lo mismo. Traer un dispositivo médico extranjero y venderlo aquí en
de Japón, para poner solamente ese ejemplo, requiere una enorme cantidad de pasos que nosotros no tenemos en el mismo, por ejemplo, ya en Colombia, y no los cumplimos de esa manera. Entonces, esa clase de cositas jurídicas, legales, ayudan muchísimo a guiar decisiones empresariales que pueden ser muy costosas o que pueden ser muy eficientes y pueden facilitar o crear obstáculos jurídicos para poder efectivamente hacer negocios que tengan sentido y que hagan plata. Por supuesto, si no hacemos plata, pero creo que no vale la pena hacer negocios. Carlos, si no le molesta, ¿puedo añadir algo antes de que Camilo nos cuente? Hay una cosa que es fundamental y que no hemos tocado, y es el idioma, el inglés. Los japoneses, los coreanos mucho más, los chinos mucho más, la gente de Singapur, en Singapur es un idioma oficial, pero yo diría que para venir a Asia no estudien necesariamente japonés o coreano o mandarín cuando van a ir allá, estudien y traten de mejorar al máximo el inglés, por varias razones. Primero, por la comunicación con la gente. En Asia, muchísima gente, sobre todo en el ámbito de los negocios, habla inglés. Y segundo, el inglés es la lengua franca del Internet. El 80-70% del contenido en la red está en inglés, y en este momento la comunicación, gran parte, si no es la mayoría, al menos la mitad o 3/4, se hacen por Internet, de manera digital. El inglés es fundamental para acá y puede ser una gran ventaja, no ventaja necesariamente, ventaja con respecto a otros latinoamericanos, por ejemplo, pero es simplemente una necesidad para sobrevivir acá en Asia. Entonces, lo que decía Carlos, infórmense, tomen el curso, lean lo que puedan hacer, pero también, entre tanto y antes de venir acá, estudien inglés lo más posible. Camilo. No, totalmente de acuerdo. Creo que, pues yo tampoco soy abogado, pero sí estoy muy de acuerdo y lo he visto, lo que decía Carlos. Yo creo que las empresas que queremos exportar a los mercados asiáticos necesitamos como una suerte como de traductor regulatorio, que nos ayude a entender ese marco regulatorio de los diferentes mercados asiáticos. Y yo creo que ahí hay muchas oportunidades, porque hay muchos productos que muchas veces ni siquiera tienen barreras arancelarias, pero que no podemos exportar porque no cumplen con estos asuntos regulatorios, con estas medidas no arancelarias. Entonces yo creo que un abogado que se especialice o que tenga una fortaleza en entender estos aspectos regulatorios que pueden frenar un proceso de exportación tiene ahí una ventaja gigante, y de verdad tiene un mercado importante, porque muchas empresas que quieren exportar de nuevo no lo están pudiendo hacer por este tema regulatorio, no porque no tengan un buen producto, no porque no hayan identificado el mercado, no porque haya una barrera arancelaria, sino porque no saben cómo digerir este tema regulatorio. Entonces, pues creo que ahí los abogados tienen un rol muy bonito de servir de cierto modo de traductores, no del idioma, aunque pues pueden hacerlo también si es el caso, sino más bien como regulatorio. Antes de que se nos manda la segunda pregunta, déjenme contar una anécdota rapidísima. Cuando yo llegué aquí por primera vez a Japón y yo vine a trabajar en una firma de patentes en biotecnología japonesa, mi jefe, el presidente de la firma, me pidió que tratara un contrato entre una compañía japonesa y una compañía norteamericana. Y yo, como acababa de llegar de la Escuela de Derecho de los Estados Unidos, pues yo venía con el bagaje gringo de armar el contrato más mamotretudo posible, o sea, y de escribir un contrato de 16 páginas. Y yo llegué feliz a donde mi jefe decía, mire, jefe, contrato de 16 páginas, aquí está, listo. El señor lo cogió, lo miró y dijo, ¿16 páginas? ¿Y usted qué cree con quién está haciendo un negocio? Mire, devuélvase con esta cosa que eso no me sirve para nada. Venga con un contrato de una página, porque un contrato de 16 páginas es una indicación de desconfianza. Significa que la relación de negocios está basada en que tengo que redactar cada detalle específico y decir exactamente qué hay que hacer. No, tráigame una página, un contrato de una página. Una página, imagínate pasar 16 páginas a una página. Yo logré hacer eso en 1.5 páginas. Y aún así el señor me miró así como diciendo, pero usted sí es como medio bruto. Y aprendí que algunas
para complementar un poquito lo que está diciendo Camilo, algunas cosas que aprendemos en la Escuela de Derecho en Colombia o en la Escuela de Derecho en Occidente, en este lado del mundo, no necesariamente son así. Y en este caso, para poner un ejemplo, el tema de sintetizar y ir a lo esencial y desarrollar la relación personal en términos jurídicos, en términos de negocio, puede llegar a ser muy importante y pues una habilidad que a nosotros los abogados colombianos nos va a cambiar aquí en el cerebro para que eventualmente tenga un impacto directo en la forma como se hacen negocios aquí. Y este es una anécdota que quería compartir con ustedes del volumen del contrato. Puede llegar a ser una diferencia importante en la forma como el mensaje no escrito que uno manda cuando manda un contrato de 16 páginas o cuando manda un contrato de 1 o 2 páginas, puede llegar a ser una diferencia importantísima en la forma como uno aborda un negocio y finalmente cómo lo hace exitoso, y el rol del abogado en eso puede ser importante. Y no sé si Natalia eso sirve un poquito para tu pregunta. Y ahora sí, Sandra, qué pena, tienes ahí una inquietud adicional. Sí, muchísimas gracias. Camilo hablaba de oportunidades de negocios y hablaba de herramientas. Por favor, cuéntanos, porque no sé qué tan abiertos sean estos países para poder facilitar información, para poder identificar oportunidades de negocios. ¿Cómo abordas ese tema? Bueno, chévere, chévere, Sandra, y de hecho es una de las cosas que también, pues aprovechando el espacio, queremos hacer en el curso, pues y de hecho está diseñada como parte del curso. Pero miren, hay muchas fuentes que pueden, pues ustedes mirar para hacer ese ejercicio de identificación. Por supuesto, están desde la perspectiva colombiana los diferentes ejercicios que hacen nuestras oficinas de ProColombia. Colombia tiene representación directa en muchos de los mercados asiáticos, y estas oficinas con frecuencia lanzan estudios sectoriales que son muy interesantes y los invito a consultarlos porque posiblemente encuentren ahí el sector en el que ustedes están o en el que les interesa tener un emprendimiento. Pero más allá de las herramientas que puedan o de los informes que puedan tener en ProColombia, hay herramientas de acceso gratuito como por ejemplo un Trade Map que nos permite ver flujos de comercio entre los diferentes países, y entonces uno a partir de ejercicios de comparación de oferta y demanda de exportaciones e importaciones, pues puede identificar complementariedades, puede también mirarlo a partir de en los países que hay acuerdos comerciales. Por ejemplo, el caso de Corea del Sur, que tenemos un TLC, pues también se pueden hacer ejercicios de buscar un mayor aprovechamiento del acuerdo mirando cuáles son esos productos colombianos que tuvieron un acceso preferencial. Digamos que fuentes hay muchísimas, es más cuestión como de desarrollar una metodología de aproximación a esas fuentes para poderles, pues como sacar jugo, poder hacer una verdadera labor de inteligencia comercial. Y bueno, uniéndome al mensaje que daba Carlos ahora, es una de las herramientas que queremos darles en el curso. Muchas gracias, Camilo. Y para el tema de servicios también se tiene algo similar de herramientas, porque habrá gente que querrá enfocarse a servicios y preguntará, bueno, ¿eso es para bienes y servicios? Sí, por supuesto. Pues TradeMap también tiene plataforma de servicios, y los estudios sectoriales que hace un ProColombia también son en algunos casos a nivel de servicios. Euromonitor tiene también unas muy buenas bases de datos que incluyen también servicios. Entonces, de nuevo, fuentes hay muchas, es más como cuestión de desarrollar una metodología de interpretación de esos datos y poderlo materializar en pues, oportunidades específicas para la industria en la que estemos. Uh-huh. Una pregunta, ¿cuáles son los tips para poder elegir mis aliados estratégicos en temas de cadena de suministro, logística, para ser efectivo en mis exportaciones y negocios con Asia? Interesante la pregunta. Hay especialización dependiendo de la necesidad y del tamaño de la exportación, Sandra. Hay compañías globales
muy conocidas como DHL, Schenker, Maersk, que es casi a la fija. No va a haber problema con el envío, no va a haber problema con el suministro, todo va a pasar 99% bien. Ese es el caso a seguir si el manejo de riesgos es una preocupación. Si es una cosa más constante y donde están buscando mejores tarifas y mucho más a largo plazo, digamos, no una visión de semanas o meses o un simple envío, por ejemplo, cada par de meses, pero algo mucho más constante, hay muchísimas opciones en el mercado. Para comenzar, yo iría con una de las globales y el ranking global está disponible en Internet. Y son compañías que cualquier transportador conoce. Yo es lo que haría. Hay dos opciones en la cadena de suministros. Una es irse directamente con los proveedores de servicios. Por ejemplo, si estamos hablando de la parte aérea, las aerolíneas, pero eso no se acostumbra en la industria por cuestión de seguridad y procesos. O irse con las navieras directamente. Eso sí se acostumbra. Pero mi recomendación fuerte sería irse con lo que llamamos un forwarder, que Carlos o Camilo, no sé cómo se dice, un transitario, tal vez, no sé cómo se dice en castellano. Es una entidad, en inglés no sabría decirles. Ok, entonces un forwarder que es una entidad que no es el dueño de los barcos, ni es el dueño de las aerolíneas, ni es el dueño de las bodegas, ni es el dueño de los camiones, pero que trabaja con todos estos diferentes tipos de compañía y van a reservar el espacio y hacer las negociaciones necesarias con las navieras, con las compañías de transporte, con las aerolíneas, con las bodegas, etc. Entonces mi recomendación fuerte es irse con un forwarder desde el principio, Sandra. Carlos, no sé si quieres gracias. algo. Tenemos una pregunta, Camilo, disculpa. Dale. David Ospina, ¿en el curso usted trabajará la cultura al momento de hacer negocios en Asia? Por supuesto, es uno de los temas, digamos, que tenemos ahí cuando nos soñamos este curso, llegamos a la conclusión que definitivamente el tema de cultura, sobre todo en una cultura tan distinta o unas culturas tan distintas como son las asiáticas, teníamos que tenerlo como parte de la mezcla. Entonces es algo que vamos a estar abordando. Como parte del curso también pues hay una parte fuerte en términos de poder hacer esa identificación de oportunidades comerciales y de darles herramientas. Hay un componente también que tiene que ver con historia y con esa digamos, actualidad económica que tienen los mercados asiáticos. Entonces, pues esos son como algunos de los temas, pero sin duda, si vamos a hablar de negocios con Asia, tenemos que hablar del elemento de cultura como parte del curso. Gracias. Francisco acá nos comparte que el forwarder es el... Es la traducción. Transitario. Transitario, aprendimos a todos. Muy bien, gracias. Transitario. Buscándolo. Bueno, no sé si la audiencia se quiere animar a hacer alguna otra pregunta. Yo solamente quiero decir una cosa muy rápida, porque yo creo que el tiempo se nos está agotando, y es que, por favor, acompáñenos al curso que estamos organizando con la Universidad FI, como decía Camilo, está diseñado para eso. Y está diseñado para sofisticar, ojalá, nuestro entendimiento de Asia y sobre todo para poder sofisticar la comprensión que tenemos de Asia, los asiáticos y la cultura asiática. Ellos han hecho el trabajo por muchísimo tiempo, en muchísimas oportunidades de tratar de entendernos mejor a nosotros. Ellos hablan nuestro idioma, ellos comen con cubiertos ahora, ellos se visten con ropa occidental. Nosotros hasta ahora estamos empezando a aprender un poco de cómo funciona y cómo trabajan ellos. Y la experiencia que hemos tenido con Francisco, con Camilo aquí en Asia, Sandra que vivió también aquí en Asia, le ayudan a uno a entender que efectivamente vale la pena. Es un curso de 32 horas y yo de verdad los invito a que nos acompañen, a que estén con nosotros, a que profundicemos muchos temas. Creo que una hora, como usted se acaba de dar cuenta, es absolutamente nada para hablar de esto. O sea, se nos quedaron en el tintero como 40 temas más para conversar. Es una lástima, sobre todo para aprovechar la sabiduría y conocimiento de Camilo y de Francisco. Y ojalá ustedes
se sienten motivados a acompañarnos en este curso de 22 horas que estamos organizando con la universidad. Camilo está dirigiéndolo, por supuesto, desde la universidad. Así que si ustedes tienen preguntas, dudas al respecto, llamen a Camilo, Pren la vida, mándenle un correo electrónico o a Sandra, que estamos muy pendientes de nosotros, porque de verdad, de este curso, de verdad nos encantaría poder hablar con ustedes más extenso de estos temas y profundizar en algunos de los otros que se nos quedan en el tintero, y infortunadamente creo que ya el tiempo no nos deja avanzar más. No sé, Camilo, sí. Sí, así es. Nos quedamos y los dejamos también a ustedes ahí antojados de saber un poco más. Yo mismo tenía aquí una lista de cosas que quería conversar con Francisco y con Carlos, pero bueno, ya tendremos otras oportunidades y bueno, lo mismo, invitarlos a ustedes a que se unan a estas conversaciones que vamos a seguir teniendo pues en el marco del curso. Me uno al agradecimiento a Francisco, a Carlos, a Sandra. Qué bueno que hayamos tenido este espacio y también, por supuesto, un agradecimiento muy especial a todas las personas que están conectadas con nosotros. Muchas gracias, Camilo. Sí, muchísimas Buen día a gracias. todo el mundo. Dejo el enlace para compartirlo acá con las personas del curso. Y nuevamente, mil gracias, Francisco, Carlos, Camilo, por la participación y también, obviamente, a nuestros invitados especiales, nuestra audiencia. Francisco, ¿quería cerrar con algo? No, quería darle las gracias a todos, a Camilo, Carlos y a ti, Sandra. Muchísimas gracias a todos. Y yo solamente quiero hacer una última invitación. El que haga el curso y venga acá a Japón, yo lo invito al sake y el sushi. Además, y invito a Francisco para que nos acompañe también. Entonces, por favor, anímense, por favor, al curso. En serio, va a ser muy interesante para ustedes y puede cambiar la forma como ustedes tienen la perspectiva de hacer negocio con Asia o con los asiáticos. Así que muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Sandra. Y muy buenas noches en Colombia. Y gracias por acompañarnos. Feliz día para ustedes dos. Muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Arigato Buenas gozaimasu. noches.